Bueno, vamos a hablar con Andrés Borenstein, él es economista. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leonora, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias, Andrés, por atendernos. Bueno, la verdad que uno se queda impactado. Pensaba en esto de que era muy representativo de la Argentina, ¿no? La famosa clase media. ¿Estamos perdiendo la clase media en Argentina? Bueno, claramente la Argentina en sí se ha empobrecido. Ustedes piensen que nosotros tenemos el mismo nivel de actividad que hace 12 años, es decir, que con el incremento poblacional, el promedio de los argentinos somos 15% más pobres de lo que éramos Ujú. hace 12 años, así que es lógico. Tenemos prácticamente 40% de pobreza. El dato lo va a dar a conocer el INDEC el 30 de marzo, o sea, de acá a 2 semanas, y las estimaciones indican entre el 39 y el 40%. Bueno, ese incremento de la pobreza obviamente fue a expensa de la clase media. Gente que se cayó, Absolutamente. digamos, de la Claro. clase media y que entró Claramente. en sectores de marginalidad. Ahora, también es cierto que hay un sentido de clase media que es cultural. También ese sentido de pertenencia de clase media en términos culturales empieza a reducirse, porque cada vez en la base de la pirámide social hay nuevas generaciones que repiten la historia de pobreza de los padres. Por supuesto, y además por ahí uno de repente es de clase media, tiene un bajón en los ingresos y circunstancialmente entra en la pobreza y piensa que esto es transitorio. Entonces, y para alguna gente efectivamente puede ser transitorio, pero de repente no es transitorio. Entonces, al principio vos sos pobre, pero te sentís de clase media, pero Claro. empiezan a pasar los meses y los años y te diste cuenta que tenés que bancártela, que tu situación no es de una clase media, que no te puedes ir de vacaciones, que tener un auto es un lujo, y así, digamos, todas las cosas que uno se imaginaba de clase media, aunque sea vacacionar 15 días por año, tener un auto que no sea un mega auto importado, pero sí tener un vehículo propio, bueno, empieza a ser una cosa que muchas familias lamentablemente no pueden tener. Ahora, Andrés, esto tiene relación directa con la inflación indomable que tenemos en la Argentina, ¿no? Claro, porque la inflación, fíjense, por ejemplo, lo que pasó en 2022. Tuvimos 94,8% de inflación y el salario formal, es decir, el salario privado formal, le consiguió empatar a la inflación. ¿Qué pasa? Esa categoría de empleados formales es una categoría cada vez más pequeña, porque la Correcto. mayoría de los empleos que se crearon en el año 2022 han sido o informales o monotributistas. Ujú. Entonces, siendo independiente o siendo informal, empatarle, ya no te digo ganarle, empatarle a la inflación es muy difícil porque vos no tenés un sindicato y aumentos de sueldo automáticos. Suponete incluso gente de clase media, gente que son profesionales, donde vos tenés un cliente, muy difícil ir todos los meses a tus clientes a decirle, mira, mis servicios Un aumentaron. contador que Claro. aumente honorarios, un abogado que Claro, aumente Un honorarios, porque además están psicólogo. regulados, un Sí. psicólogo que te aumente todo el tiempo, eh, digamos, la y terapia. muchas veces los clientes también tienen dificultades, entonces ese profesional a lo mejor dice, bueno, con tal de no perder el cliente, hago inflación menos 5 puntos, menos 10 puntos, bueno, y así una cosa va llevando a la otra, entonces ya sea, y esos son gente de nuevo, con instrucción, con capital humano, gente que todavía está en la clase media. Cuando pasás a trabajadores informales, gente que hace changas y todo eso, esa es gente que en general ha perdido mucho contra la inflación. Por eso los economistas solemos decir que la inflación es un impuesto a la pobreza, Claro. porque vos ya tenés un problema de capital humano, ya tenés un problema en el mercado de trabajo, entonces la inflación te crea un problema adicional. Ahora, Andrés, en ese contexto el gobierno dice, bueno, pero tenés el uso de capacidad instalada, lo marcábamos recién, que lo dio a conocer el INDEC, es el mejor enero desde el 2015. La industria ha recompuesto empleo formal, muy buena parte de lo que se había perdido 2018-2019, fruto del salto cambiario. Y el gobierno dice, y en términos de empleos formales, o de empleados, perdón, trabajadores, tenemos más de 13 millones, lo cual implica que hay más y no menos. Desasname un poco. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo entiendo el contexto. También el gobierno te va a decir, si este año se crece al menos el 0,1, va a ser la primera vez en mucho tiempo que va a haber 3 años consecutivos de crecimiento del nivel de actividad económica. Bueno, vamos por partes. Este año, con la sequía que hay, no hay ninguna posibilidad de que volvamos a crecer. O sea, mi número es Bien, -3. bien. Y algunos Menos colegas, que tres. respeto mucho, -3. Y Sí. si vos me decís en unos meses, che, al final va a dar -4, -5, te creo. O sea, la sequía Wow. es Muy fuerte. profunda, Sí, digamos, sí. es muy fuerte y va a tener repercusiones mucho más allá
de lo que es el sector agropecuario. Va a tener muchas repercusiones en el interior, va a tener muchas repercusiones en el sector de transporte, en muchos sectores industriales, etcétera. O sea, este año no vamos a crecer. Ahora, también es cierto que uno elige, cuando el gobierno y cualquiera en su situación haría probablemente lo mismo, elegís las estadísticas que te convienen. Sin mirar todo. Entonces, bueno, sí, se crearon empleos en la industria el año pasado. Este año seguramente se van a destruir empleos en la industria. O sea, porque cuando empiezan a haber restricciones a las importaciones y las fábricas, algunas van a tener que parar, entonces ahí vas a tener, por ahí, a lo mejor aunque no sean despidos, vas a tener suspensiones. La cosa no está fácil y la economía, acuérdense que creció y se recuperó bien del COVID, porque se recuperó bien hasta agosto del año pasado. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la economía marcó caída. Mi impresión es que enero va a dar un poquito mejor. Enero va a ser, no fue un tan mal enero, y además cuando comparás contra enero del año pasado, menos todavía, porque enero del año pasado estábamos todos adentro por COVID, Claro. no sé si se acuerdan. A partir de febrero, todos esos efectos de la sequía van a ser más notorios. Entonces mi recomendación sería, muchachos, no se agranden. Lo mismo que cuando la inflación dio bien en noviembre y diciembre, porque ahí había bajado el precio de la carne. En general, bajó el precio de la carne, bueno, ahora subió el precio de la carne. Sí. Lo mismo con el nivel de actividad. Cuando salga el dato de enero y muestre un dato relativamente bueno, tanto respecto al año pasado como respecto a diciembre, donde la caída había sido mucho más fuerte, no se agranden, porque después viene febrero, y después viene marzo, y el segundo trimestre, que es el trimestre de la cosecha gruesa, ese trimestre vamos a tener una caída del nivel de actividad fenomenal, que si bien no es culpa de nadie, va a ser muy grande. Igual, digo, yo insisto con el punto de la inflación, porque en este momento también en la Argentina tenemos una rareza, que es que hay gente con trabajo que aún con trabajo es pobre. Y eso tiene que ver con el nivel de inflación y el salario que no acompaña, ¿no? Efectivamente, sí. De nuevo, por eso digo, con suerte y viento a favor, el salario formal llegó a empatarle a la inflación, pero para la mayoría que no tiene salarios formales, o sea, piense que los asalariados formales privados son solamente 6 millones de personas, es decir, que hay otros 7 millones de trabajadores formales que no son asalariados, y después están todos los informales. Sí. Bueno, para esos la inflación es muy dura, y a eso sumale quizás lo que pueden ser las canastas individuales. Por ejemplo, ahora en enero los alimentos subieron 9,8%. Un hogar más humilde consume una proporción de alimentos muy grande. Correcto. Entonces, para ese hogar humilde, lo que pasó en febrero fue muy grave. Por ahí, para un hogar pudiente, la suba de alimentos puede haber pasado más desapercibida. A eso me refiero. Entonces, ahí tenemos esa gente de clase media baja o directamente que estaban en la pobreza o en la indigencia, en donde una suba de 9,8 de alimentos la pulveriza. Andrés, en términos macros hay una discusión muy creciente respecto a si el acuerdo con el fondo es un ancla o es un salvavidas. Planteó Álvarez Agis que hay que salir rápido del acuerdo con el fondo, porque así como está, la economía, más allá de que hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, va a tener muchos problemas. La Cámpora parece ir en ese sentido. Cristina Fernández de Kirchner le pidió, por elevación al gobierno, pero a Massa inclusive, que haya mucho acuerdo para rediseñar el acuerdo con el fondo, entendiendo que más allá de lo que se acordó en términos de relajamiento de metas muy cortoplacistas respecto a reservas este mes, es un limitante en un año electoral a todas luces. ¿Vos entendés que finalmente ese es un problema para la economía o creés que el gobierno está mirando lo incorrecto? Mira, no sé si ser exégeta de lo que dijo Emanuel, pero lo que no puede pasar es que defaultemos al Fondo Monetario. O sea, a nosotros al Fondo Monetario le tenemos que pagar todo. Ahora, si lo que plantea Emanuel es cambiar las metas, bueno, el fondo ya va a ser un poco generoso con las metas. Y la verdad, me parece que hay un poco de acting, tanto del fondo como de Massa. ¿Por qué? Porque el segundo semestre de este año es tierra de nadie. Correcto. ¿Qué quiero decir con esto de tierra de nadie? El segundo semestre que termina en junio, el segundo trimestre termina en junio y lo van a auditar en agosto o septiembre. Es decir, ya con las PASO, o encima de las PASO, o con las PASO ya jugadas. Y después, cuando tenga que auditar el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año, ya vas a tener un nuevo gobierno que le va a decir, pero escúchame, ¿qué me vas a echar la culpa a mí de lo que no cumplió Massa si ahora el que está es otro gobierno? O sea, vos no vas a poder culpar al próximo gobierno argentino sobre los incumplimientos de esto. Entonces, me da la impresión de que las metas del fondo son
un poco de biribiri, ¿no? Un poco de fulbito para la tribuna hoy por hoy. Sí, igualmente digo, el fondo fue bastante generoso con este gobierno, ¿no? Digo, este fondo no es el fondo anterior, eso está claro. Fue súper generoso y, digamos, la verdad es que no pudieron pedirle al gobierno que haga nada. La pauta está que evidentemente no ancló, porque bueno, ahora la sequía, y le puedes echar la culpa a la sequía, pero hasta que llegó la sequía igual tuviste 90 y largo % de inflación, es decir que el ancla del fondo no sirvió. El único ancla que yo diría que tuvo el acuerdo con el fondo fue evitar que haya un default con el fondo. Entonces, cuando uno piensa, yo siempre fui bastante moderado, nunca pensé que la Argentina iba a tener hiper ni nada por el estilo, pero cuando uno se hace escenarios catastróficos, en general, dice, bueno, si Argentina defaulteaba con el fondo, ¿qué es lo que de alguna manera el gobierno intentó hacia diciembre del 2021 y que después, bueno, se asustaron y fueron para el fondo? Y cuando ya tenían el acuerdo en el bolsillo, apareció el kirchnerismo duro diciendo, bueno, pero nosotros no queremos votar esto, porque sabían que la oposición lo iba a votar, digamos. Si la oposición se hubiese corrido, lo hubiesen votado porque le faltaba mucho gobierno para generar un caos como el que hubiese generado un default con el fondo. Por eso digo, lo de las metas es mucho para mí, mucho para la tribuna. Lo importante es que no dejemos de pagarle al fondo, es ser parias internacionales, un país del G20, estar en default con el Fondo Monetario, no sería para nada una buena noticia. Andrés, y lo último, al menos, en términos de la crisis financiera, ¿entendés que está circunscripta, acotada, que es, por cierto, preocupante para ocuparnos, pero que no es para el pánico, como dicen la mayoría? ¿O temés un efecto contagio y definitivamente una prolongación de la crisis financiera internacional? Mira, creo que no estamos en presencia de algo parecido a lo del 2008, pero sí es algo que hay que tomar con seriedad. O sea, vamos a ver un poco, me parece que la Reserva Federal y el gobierno americano reaccionó rápido como para evitar que esto se propague. Hoy está el tema de Credit Suisse y da la impresión de que las autoridades suizas también están reaccionando de una manera fuerte como para evitar que esto tenga consecuencias. Pero bueno, de nuevo, no es algo para minimizar, pero no, como dije antes, no creo que lleguemos al pánico que tuvimos 2008-2009. Claro. Andrés, un abrazo. Abrazos. Gracias, un beso. Hasta la próxima.